buenos días a toda la audiencia de ATECH Informa, de Radio Sáenz Peña y de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como de todas las que fueron incorporándose luego en distintos tiempos. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, con mucha información sin ninguna duda, y luego de percibir los sueldos del mes de abril en el transcurso de la semana que culminamos recién, tanto los trabajadores del sector pasivo como del sector activo. Y lo veníamos anticipando desde ATECH, íbamos a percibir como ha sido con un 8,57% de incremento en concepto de cláusula gatillo, que es igual a corregir el desfasaje por inflación, y entre comillas, de lo que fue la inflación del primer trimestre del año 2025, que no significa aumento de sueldo. Es eso, la corrección del desfasaje por inflación del primer trimestre que se aplicó con los sueldos del mes de abril. Por eso es el reclamo, la insistencia con el reclamo porque se establezca una política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, como hemos tenido a lo largo de varios años previos al año 2024, y que ha sido precisamente por la lucha llevada adelante por la docencia chaqueña a través de ATECH y de todo el frente gremial, donde habíamos logrado establecer y de manera continua a lo largo de varios años la política o la pauta salarial para el sector de los trabajadores de la educación, con la cláusula gatillo como base, que para nosotros es imprescindible claramente para corregir los desfasajes por inflación y tiene su carácter trimestral. Independientemente de ello, se aplica con en el acumulado, digamos, con el acumulado, razón por la cual no es que queda desfasado de acuerdo con la inflación que ha habido. Pero la otra pata fundamental tiene que ver con la política de recomposición salarial para lograr terminar cada año con incrementos por encima de la inflación, como precisamente hemos tenido a lo largo de varios años, bien digo, previos al año 2024. El año 2023, sin ir más lejos, hemos terminado con un incremento por aplicación de la cláusula gatillo, que fue empatarle a la inflación entonces, más esa política de recomposición salarial, que es lo que reclamamos a la actual gestión que se establezca, y lamentablemente no tenemos este ingrediente, para decirlo con claridad, en nuestra pauta salarial. No tuvimos ni a lo largo de 2024 ni todo lo que va de 2025, y es imprescindible que logremos establecer justamente esa otra pata que tiene que ver con la recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, máxime con la situación socioeconómica que estamos viviendo, que definitivamente nos ha enfrentado a una imposición de tarifas, particularmente en las facturas de luz, de energía eléctrica, en el incremento que se ha dado. Nadie nos pregunta si podemos o no podemos pagar, se nos mete a todos, digamos, en la obligación de hacerlo, en las boletas de agua, en el tema del gas, y en realidad que son tarifas que evidentemente no se han tomado en cuenta, digamos, para evaluar la inflación. Definitivamente tenemos una inflación de un 2 y un pico por ciento y que ha subido con el mes de marzo, digamos, que ha hecho ese 8,57% que percibimos en concepto de la corrección de desfasaje por esa inflación medida por el gobierno, que decididamente no abarca ni los tarifazos ni de luz ni de agua, por eso es imprescindible
que podamos lograr incrementos por encima de la inflación, porque si no, lo que tenemos es una reducción significativa de nuestros sueldos, como es lo que estamos viviendo, digamos, en el día a día, con esta falta de recomposición de nuestros salarios. Y nos parece importante subrayar esto, ¿no? Porque la verdad, cada uno de nuestros colegas docentes activos y jubilados que ha luchado a la par nuestra para lograr nuestra cláusula gatillo durante muchos años, sabe perfectamente cuál es el significado de la misma. Por eso sorprende, si algo nos puede sorprender al día de hoy, ¿no? Sorprende entre comillas, digo, escuchar a algunos candidatos, particularmente del oficialismo, decir, porque nuestro gobierno implementó la cláusula gatillo para otorgar aumentos al sector docente. Saben mejor que nosotros que no son aumentos. La cláusula gatillo es una herramienta extraordinaria, valiosa, que la logramos los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco a lo largo de muchos años, de 1000 batallas libradas, encabezadas por ATECH y todo el frente gremial, con la expresión genuina, multitudinaria de los colegas docentes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, para precisamente lograr establecer esta herramienta que es imprescindible definitivamente en la política salarial para los trabajadores, ¿no? En este caso, para los trabajadores de la educación. Y efectivamente, somos la única provincia que contamos con esta herramienta que supimos conseguir los trabajadores de la educación a lo largo de muchos años de lucha y frente a distintos gobiernos a su turno de distintos signos políticos que se han ido sucediendo para la conducción, digamos, de los destinos de la provincia del Chaco. Ahora, siempre hemos sido claros y definitivamente todos saben muy bien de qué hablamos. La cláusula gatillo no significa el agotamiento del reclamo salarial. Por el contrario, lo hemos remarcado siempre, nuestro reclamo salarial no se agota en esta herramienta que es de vital importancia frente a cualquier proceso inflacionario, sino que decididamente debe ir acompañada de una política de incremento salarial que nos lleve a recuperar poder adquisitivo perdido a lo largo de tantos años y por décadas. Lo decíamos en domingos anteriores, se lo decíamos al ministro de Economía de la provincia en aquellas pocas reuniones que tuvimos en febrero y marzo, digamos, y que después quedaron comprometidos a darle continuidad y hasta el día de hoy no ha habido ninguna convocatoria. Se lo ratificábamos al reclamo, a la ministra de Educación en la reunión o en la audiencia que finalmente la otorgó para fines prácticamente del mes de abril y la habíamos solicitado allá por el mes de febrero. Le ratificábamos, decíamos, la necesidad de que convoquen y pongan en funcionamiento la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo precisamente para discutir y establecer esta política de recomposición salarial que no existe al día de hoy en nuestra provincia y que nos torna cada vez más difícil la vida diaria, digamos, frente a esta situación que estamos atravesando de tarifazos, vemos en este escenario de campaña electoral, en los discursos o los mensajes de unos y otros, oficialismo y oposición, que se enfrentan de manera permanente, con acusaciones cruzadas, y en el medio estamos los ciudadanos. ¿Es cierto o no es cierto que las boletas de luz que todavía no aparecieron y que hoy sale el presidente de la empresa energética de la provincia a decir estamos en tiempo, si siempre las mandaron con suficiente antelación, ¿por qué no las mandan ahora, digamos, a los ciudadanos chaqueños para saber
¿con qué nos vamos a encontrar con las facturas de luz? ¿Es cierto o no es cierto? A nosotros nos tienen sin cuidados los enfrentamientos de la dirigencia política, no es que no nos preocupen, ¿no? Claro que desde el lugar de ciudadanos rasos sí que nos preocupan, y nos preocupan mucho, porque la verdad que aspirábamos a escuchar propuestas concretas para que los ciudadanos podamos dirimir a quién queremos elegir el 11 de mayo para que nos representen desde la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Y la verdad que lo que vemos y a lo que estamos asistiendo es a una campaña muy sucia que definitivamente nos deja mucho que desear, ¿no? Escuchar a algunos candidatos del oficialismo decir porque nuestro gobierno implementó la cláusula gatillo para darle aumento a los docentes, y es mentir, porque la verdad que la cláusula gatillo no significa aumentar los sueldos de los docentes. Justamente venimos reclamando que se implemente la política de recomposición salarial para que no solamente nos quedemos con la corrección del desfasaje por inflación, con la aplicación de nuestra cláusula gatillo, que nosotros la valoramos, que nosotros la defendemos, que la hemos conseguido a lo largo de muchos años de lucha junto a nuestros compañeros docentes, que nadie nos regaló, pero definitivamente lo que no hay que decir es que lo que no significa en los hechos. No significa incremento de sueldo, como si se incrementan las boletas de luz, las boletas de agua, y cuando no tenemos incrementos de sueldos a la par de todos esos incrementos de servicios que se vienen dando, lo que tenemos es una reducción significativa de los sueldos. Lo decíamos a fines del año pasado, cuando desde el oficialismo se impulsó el proyecto de incrementarnos en un 200% el aporte para el Fondo de Alta Complejidad. No tenemos incremento de sueldo, pero se pretende incrementarnos los descuentos para uno de los rubros de nuestra obra social, como es el FAC, el Fondo de Alta Complejidad. Si no tenés incremento de tu sueldo y tenés incremento de descuentos, definitivamente lo que tenemos es una reducción significativa de nuestros sueldos. Este es el reclamo de fondo que planteamos a las autoridades gubernamentales de nuestra provincia para que recojan el guante y para que definitivamente podamos sentarnos en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que manda la ley del Estatuto del Docente, que nuestra provincia tiene rango constitucional, y tiene rango constitucional porque lo propiciamos nosotros con un proyecto propio desde ATICH en el mismo seno de la Convención Constituyente en el año 1994, y en esa oportunidad aquella convención se realizó para el tema educativo en la ciudad de Las Breñas. Seguramente muchos compañeros que tienen varios años, como tengo yo, deben recordar con claridad lo que estamos rememorando aquí. Digo porque por ahí se escucha, y los gremios ¿para qué sirven? Los gremios servimos para mucho, por lo menos los que trabajamos de manera comprometida con la base social que representamos. Fíjense ustedes que una de las cosas que hoy está en vilo por la política nacional que encabeza el presidente Milei tiene que ver con el riesgo de esto que viene anunciando, liquidar el tema previsional con la reforma que pretende hacer, liquidar los derechos laborales, sociales, en todos los frentes de todos los trabajadores. ¿Por qué creen ustedes que se ataca a los gremios? Desde la nación y desde la provincia, que está alineada con el gobierno nacional, y particularmente para estas elecciones legislativas, con esta alianza, digamos, que con todo derecho han hecho. Pero definitivamente me parece que algunas cosas hay que dejar en claro. ¿Y por qué se ataca a los gremios? Y porque decididamente lo que se busca es que los trabajadores nos encontremos absolutamente desorganizados. ¿Para qué? Y para que el gobierno avance con su motosierra.
¿hacia dónde? Y hacia la liquidación de los derechos previsionales, de los derechos laborales. Y saben ustedes que la única provincia que tiene blindado dentro de su constitución jurisdiccional los derechos previsionales de todos los trabajadores estatales, no solamente del sector docente, es la provincia del Chaco. ¿Y saben ustedes quiénes han logrado ese blindaje constitucional? Los trabajadores estatales organizados de la provincia del Chaco. ¿Organizados cómo? Organizados a través de sus gremios, como ATECH, que ha encabezado precisamente esa reforma constitucional del año 2009, del 4 de noviembre de 2009, con la enmienda del artículo 75. ¿Y qué logramos ahí? Logramos incorporar, vaya, miren lo que se ha logrado, ¿no? Incorporar que se terminaba la discusión de que si el INSEP se iba a la nación o se quedaba en la provincia. ¿Por qué? Porque logramos que se estableciera y recuerdo, y nobleza obliga señalarlo, que un proyecto original para ello ha sido de autoría del diputado Daniel San Cristóbal, que es del Frente Grande, digamos, mandato cumplido al día de hoy, que establecía que el INSEP era de la provincia del Chaco y que no había ninguna posibilidad de que se fuera a ningún lugar. Cuando nos planteó ese proyecto y que estábamos trabajando en el marco de la discusión, digamos, de la reforma integral de la ley 4044 que propiciamos nosotros y que finalmente se trabajó durante 2 años, cuando este legislador, mandato cumplido, nos planteó su propuesta, digamos, para incorporar esto en la Constitución, y saludando la amplitud que ha tenido, propiciamos nosotros que se incorporaran dentro de ese mismo artículo cada uno y de manera específica cada uno de los derechos previsionales que tenemos en la provincia del Chaco y que no existen en la nación, como cuáles: el 82% móvil, la movilidad automática, las mejores 120 remuneraciones para el cálculo del haber jubilatorio, los regímenes diferenciados de docentes y de policías. En el caso del sector docente, y con redacción nuestra propia de ATECH, hemos logrado incorporar que los requisitos que se nos exigían al momento de esa enmienda, que fue en noviembre de 2009, eran los que como máximo se podían exigírsenos a los trabajadores de la educación. Todo eso quedó incorporado dentro del artículo 75 de la Constitución de la provincia del Chaco. Esto hizo que estos gobiernos neoliberales salvajes de destrucción de todo, como es el actual y elevado a la enésima potencia de lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri en el de 2015 a 2019, o el de la década del 90, el menemismo. Bueno, sin ir más lejos, en julio del año 2016, y quienes tienen memoria seguramente deben recordarlo y muy bien, y está muy bien refrescar memoria, porque hay bastantes amnésicos, y sobre todo en épocas de campaña, hay que decir que en el mes de julio del año 2019, los trabajadores estatales de la provincia del Chaco, organizados a través de nuestros gremios como ATECH, UPCP, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco y de distintos sectores de trabajadores, salimos a la calle con esta Constitución nuestra de la provincia del Chaco en la mano para decirle al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que había impulsado la famosa ley Ómnibus allá en el medio de su mandato, digamos que fue de 2015 a 2019, que no iban a poder armonizar nuestro régimen previsional. ¿Por qué? Porque se lo impedía nuestra Constitución provincial, que tiene el blindaje de nuestros derechos constitucionales y que para nosotros vale oro en polvo. ¿Qué quería con esa ley ómnibus que había impulsado él en el Congreso Nacional desde su gobierno, digamos? Que a cambio de los fondos que ANSES debía
enviar a la provincia del Chaco como legalmente corresponde que sea, y que, dicho sea de paso, el actual gobierno nacional, desde que asumió su gestión, no envió un solo peso en concepto de los fondos de ANSES que corresponden a la provincia del Chaco para la cobertura del déficit previsional, y que, reitero, legalmente corresponde, y sin embargo ni siquiera se escucha un solo reclamo al respecto, pero después vienen para tratar de incrementarnos los aportes a los afiliados rasos del INSEP para uno u otro rubro. Pero lo que hay que reclamar a Nación no se oye padre, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, allá en 2016, con el intento que hizo el entonces presidente Macri, estaba direccionado ¿a dónde? A la reforma previsional y laboral que pretende hoy el gobierno nacional, y con creces. ¿Y qué querían? Querían armonizar nuestro régimen previsional. ¿Y qué significa eso? Igualar las condiciones jubilatorias de los estatales chaqueños a las nacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Y en la Nación no tenés ni el 82% móvil, ni las mejores 120 remuneraciones actualizadas para el cálculo del haber jubilatorio, no tenés los regímenes diferenciados en las condiciones que tenemos los trabajadores docentes, por ejemplo, en la provincia del Chaco. Bueno, de armonizarse el régimen previsional chaqueño con el nacional, eso sería igualarnos a las condiciones jubilatorias de Nación, para terminar con la mínima edad, para terminar con las movilizaciones frente al Congreso, reclamando precisamente por esto, apaleados por el gobierno nacional, por este gobierno represor que definitivamente ha direccionado su motosierra para con los derechos laborales, sociales, previsionales de todos los ciudadanos rasos, los trabajadores de los distintos sectores, lejos de aquella casta política que decía combatir, ¿no? Decididamente planteamos que nosotros reivindicamos cada una de las conquistas que supimos conseguir los trabajadores de manera organizada. Aquí en nuestra provincia, por ejemplo, con esto que estoy señalando, con esto que estoy indicando, y a nosotros no nos sorprende que se pretenda atacar a las organizaciones gremiales, como escuchamos por allí, y escuchamos decir tantas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La verdad que hay errores de concepto que preocupan y mucho, porque son candidatos que mañana pueden estar sentados en la Cámara de Diputados, y si al día de hoy no aprendieron lo que representa una herramienta como la cláusula gatillo y hablan de los aumentos siderales que eso nos ha permitido, y la verdad que estamos yendo de contramano, digamos, ¿no? ¿Qué certeza, qué seguridad es la que podemos tener los ciudadanos, los trabajadores en general, cuando ni siquiera los conceptos son claros para, ni qué hablar de el tema de los debates, digamos, que a los que hemos asistido, y que la verdad que en vez de aprovecharse ese espacio para decirnos a los ciudadanos y a los estatales en general, digamos, activos y jubilados, qué piensan llevar adelante con la actitud que se ha tomado, y es hasta una falta de respeto, ¿qué quieren que les digamos?, para la inteligencia de todos los chaqueños. Todavía estamos esperando las propuestas, decimos, que se supone que para eso se hacen esos debates. Leíamos hoy en uno de los matutinos de nuestra provincia que la información es esencial, justamente está en la editorial del diario Norte, y hace referencia justa a la información, que es esencial para una sociedad libre y democrática.
Textualmente señala que esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la UNESCO en 1993, con el objetivo de recordar la necesidad de respetar el derecho a la libertad de expresión y para rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La historia reciente de nuestro país nos recuerda la importancia del papel que desempeña la información en la construcción y el sostenimiento de una sociedad libre y democrática. La libertad de prensa garantiza el acceso libre y plural a la información, lo cual permite a cada uno de los ciudadanos formarse opiniones críticas sobre los asuntos que afectan a su vida diaria. Sin una prensa libre, la ciudadanía estaría privada del acceso a herramientas esenciales para participar activamente en la vida política, social y económica de la comunidad. Por lo tanto, el derecho a recibir y difundir información veraz se convierte en un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia. Es importante insistir en la idea de que sin acceso a la información veraz y oportuna, los ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos ni participar de manera informada en los asuntos públicos. La democracia requiere, por definición, de ciudadanos críticos capaces de evaluar a sus gobernantes, de exigir transparencia y de tomar decisiones con base en hechos y no en propaganda. La libertad de prensa es, entonces, mucho más que un derecho de los periodistas. Es una condición básica para el ejercicio de todos los demás derechos. Por otra parte, una prensa libre cumple una función insustituible como contrapeso del poder. Cuando los medios de comunicación pueden investigar sin temor a represalias y publicar sin censura, las autoridades de los tres poderes del Estado se ven obligadas a rendir cuentas. No es casualidad que los regímenes autoritarios que rechazan cualquier contrapeso sean los más hostiles con los periodistas, y no solo con los periodistas, y agrego yo. Y es porque saben que la luz de la información es letal para la corrupción, los abusos y las mentiras del poder. Pero, lamentablemente, la realidad en el mundo hoy muestra un panorama preocupante. Según organizaciones internacionales, más de 70 periodistas fueron asesinados en el último año. Muchos otros sufren amenazas, agresiones, cárcel o exilio por el solo hecho de hacer su trabajo. A esto se suma, en muchos países, la censura oficial, el cierre arbitrario de medios, la asfixia económica y la proliferación de campañas de desprestigio contra la prensa. Y no solo contra la prensa, y agrego yo. Incluso en democracias consolidadas, los ataques verbales a periodistas se han convertido en una práctica frecuente de ciertos líderes políticos, debilitando la confianza del público y alimentando un clima de hostilidad. Pero las amenazas no provienen solo de los gobiernos. En el ecosistema digital actual, el periodismo enfrenta nuevos desafíos. Desde la desinformación masiva impulsada por algoritmos hasta la dificultad de financiar medios independientes en un entorno dominado por grandes plataformas tecnológicas. En este escenario se hace indispensable repensar los modelos de sostenibilidad del periodismo profesional, fortalecer la educación mediática y reforzar la ética periodística, porque defender la libertad de prensa implica también garantizar la diversidad de voces. Una democracia saludable necesita que todos los sectores de la sociedad puedan expresarse. Una sociedad democrática no puede desarrollarse plenamente si solo se escuchan las opiniones de un grupo privilegiado o si la información se encuentra monopolizada. Por el contrario, el pluralismo informativo asegura que diferentes sectores de la población, incluidas las minorías, tengan la oportunidad de expresarse y ser escuchadas. Este diálogo abierto enriquece el debate público y favorece la convivencia pacífica. En tiempos que se caracterizan por la expansión de las redes sociales y la sobreabundancia de contenidos, es fundamental fortalecer el periodismo profesional y ético. La proliferación de noticias falsas y la manipulación informativa representan desafíos serios para la democracia en nuestro país. Es necesario entonces fomentar la alfabetización mediática
y promover la verificación de datos para poder garantizar una ciudadanía bien informada. La libertad de prensa no es solo un derecho de los trabajadores de prensa, sino un bien común que sustenta la democracia, la justicia y la libertad individual. La información veraz, oportuna y plural permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas, exigir sus derechos y contribuir activamente a la vida pública. Nos parece sin desperdicio la nota, los conceptos, definitivamente es lo que necesitamos como sociedad, pero no es lo que vivimos. Ahora, en esta semana que pasó, y todos habremos podido asistir ante la pantalla nacional a esto que fue escandaloso, donde hasta se proyecta que por decreto el presidente de la Nación pueda hacer echar a periodistas de una pantalla nacional que eran muy afín al propio gobierno nacional, que militaron para que el mismo gobierno nacional llegara, digamos, a conducir los destinos de la República. Ahora, cuando empezaron a plantear, porque ya la verdad no se puede tapar el sol con las manos, sus desacuerdos, entre comillas, con políticas que se llevan adelante, rápido, viene la motosierra para... Bueno, hay que darse cuenta, gente, periodistas, trabajadores, jubilados y todos, que definitivamente este modelo que está instaurado en nuestro país tiene su objetivo de liquidar todo lo que tenga que ver no solo con la libertad de expresión, sino con los derechos de los ciudadanos rasos, de todos. Siempre el neoliberalismo salvaje, como este que tenemos hoy al frente del país, tiene como objetivo la destrucción de los cimientos de nuestra sociedad. Porque gobiernan para quiénes. ¿Gobiernan para el pueblo? No. Gobiernan para los grupos económicos concentrados de poder. Gobiernan para los intereses extranjeros, para los intereses foráneos. Están regalando todos los recursos de nuestro país, definitivamente. ¿O qué creemos nosotros? Que esos aplausos y esas palmadas al hombro del gobierno nacional, de la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional, tienen qué objetivos. ¿Se imaginan? Si el Fondo Monetario nos aplaude a los argentinos por este rumbo económico, político y social que se lleva adelante en nuestro país, y bueno, tenemos que saber que estamos yendo torcido, y muy torcido. Estamos caminando al borde del precipicio. Por eso ratificamos nosotros, y lo hacemos con absoluto respeto por quienes tienen poder de decisión, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, ratificamos nuestro reclamo por la rectificación de la política en el rumbo económico, en el rumbo político y en el rumbo social, definitivamente, porque los perjudicados y a pasos agigantados siempre somos los mismos, que somos los ciudadanos rasos, los trabajadores activos, jubilados, de todos los... ¿Fue distinto con el menemismo? No. En la década de los 90 tuvimos un panorama parecido. ¿Fue distinto con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri? No. Hoy lo decía al principio. Bueno, ¿cuáles fueron los intentos, digamos, de armonización de nuestro régimen previsional? ¿Es distinto hoy con el gobierno nacional y que se replica su política en el gobierno provincial, que está alineado con Nación, digamos? No, no es distinto. Todos los mismos peligros se ciernen sobre nuestras cabezas. Las mismas recetas son las que se agitan. Y los atacados de siempre, las organizaciones gremiales, los trabajadores organizados, nadie sirve para nada salvo los que gobiernan. No es así, gente, no es así. Y a los trabajadores estatales de la provincia del Chaco y particularmente a nuestros compañeros docentes, los invitamos a estrechar filas para cuidar
todas y cada una de las conquistas que tantas luchas nos han llevado. ¿Y qué nos van a venir a decir? ¿Ustedes porque son de tal o cual partido? Ustedes, no, señores. Nosotros, y por lo menos en lo que hace a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, y que venga alguien a decirnos, de cualquier color político, que venga alguien a decirnos, porque ustedes militaron para acá, ustedes, jamás de los jamases, nunca nos hemos involucrado con ningún partido político, siempre hemos mantenido nuestro accionar gremial absolutamente independiente de cualquier partido político, de cualquier gobierno de turno, y lo saben. Y particularmente lo saben las actuales autoridades de gobierno de nuestra provincia, que han luchado, entre comillas, o han participado en muchas de las luchas que llevamos adelante los docentes a través de ATES, de todo el frente gremial, para lograr, por ejemplo, la cláusula gatillo, cuando había otros gobiernos enfrente. Entonces, no nos vengan a pretender convencer de que acá el único bueno es el gobierno y los demás nadie sirve para nada, y mucho menos las organizaciones gremiales. Sí que servimos y mucho, y vaya si hay logros y conquistas de las organizaciones gremiales, como ATECH, por ejemplo, que hoy citaba algunas, cláusula gatillo, que logramos con el conjunto de las entidades del frente, el tema del rango constitucional de nuestro Estatuto del Docente, que ha sido un proyecto de autoría de ATECH, para entonces, cuando fue la reforma constitucional. La enmienda del artículo 75, que la logramos los estatales chaqueños con ATECH a la cabeza en noviembre del año 2009, donde muchos o varios de quienes forman parte del actual gobierno de la provincia eran diputados y saben muy bien de qué estamos hablando, porque estuvieron en la Cámara de Diputados, se necesitaban los 32 o el voto positivo de los 32 legisladores, como finalmente obtuvimos cerca de la medianoche de ese día, pero sabíamos lo valioso que era aquella decisión y que es lo que nos ha permitido tener al día de hoy el blindaje constitucional de nuestros derechos previsionales a los estatales chaqueños, que tenemos en esta provincia y no existen en el resto de las provincias, lamentablemente. Entonces, con esto hemos frenado aquella espada de Damocles que siempre se agitaba desde los gobiernos liberales. Justamente, y hoy citaba la reforma previsional que se tuvo para ir a las famosas AFJP en la década del 90, con la privatización de las jubilaciones y con lo que ello conlleva, digamos, en la era Macri, cuando intentó la armonización y que no pudo en nuestra provincia precisamente por este blindaje constitucional que nadie nos regaló, que supimos conseguir desde los trabajadores organizados a través de nuestras entidades gremiales, como ATECH, y entre tantas otras cuestiones, ¿no? El tema de las leyes de estabilidad laboral que hoy se están concretando en los hechos y que falta todavía para el caso de nivel secundario particularmente, nivel terciario está muy avanzado, felizmente. Estas leyes de estabilidad laboral, y no es que surgieron en la gestión de gobierno anterior porque entonces surgieron en el año 2023, en septiembre de 2023, pero en base a proyectos de leyes propiciados por ATECH desde el año 2014. Y la Cámara de Diputados en septiembre de 2023, ahí sí, por unanimidad, porque estábamos en un contexto de campaña electoral con vistas a elecciones para la gobernación en nuestra provincia, ahí se pusieron todos de acuerdo. Pero tuvimos que esperar ¿cuánto tiempo? Más de una década, para que la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco accediera a votar
las leyes de estabilidad, como la 3895 y la 3896, que son de autoría de ATECH, y que hoy tienen un proyecto complementario, también de autoría nuestra, precisamente para que nadie se haga el pícaro y que se respete el espíritu de cada una de estas leyes, para que en los hechos se cumpla con esa estabilidad laboral tal y cual lo planteamos. Vamos a establecer aquí la primera pausa musical, y tal vez sea la única, y cuando volvamos vamos a estar hablando justamente del tema de las leyes de estabilidad laboral, de estas reuniones que estamos manteniendo con nuestros colegas docentes que están abarcados por las mismas, tanto de nivel secundario como de nivel terciario, y de estas reuniones que estamos manteniendo con los colegas en distintos puntos de la provincia, por todos los temas, por supuesto. El tema salarial siempre es central. Otro de los temas que tiene que ver con una propuesta concreta de ATECH de muchos años a esta parte, y que no escuchamos a ningún candidato a diputado, digamos, y que viene de muchos años esta iniciativa de ATECH, es la corrección del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente. Desde junio de 2017 está esta iniciativa de ATECH en la Cámara de Diputados. En 2022 lo tomó la bancada de la Unión Cívica Radical, le puso el número 2804 de proyecto de ley, lo tomó, digo, y ese es el número que tiene, pero hasta el día de hoy está en aguas de borrajas en la Cámara de Diputados. Si no escuchamos a ningún candidato hablar de esto, que sería además un acto de estricta justicia. El transcurso de esta semana que culminamos recién, y antes de pasar a la nota referida a las visitas y a la charla con los colegas en distintos puntos de la provincia y por el tema de las leyes de estabilidad laboral, en el transcurso de la semana pasada hacíamos pública la posición de la Comisión Directiva de ATECH respecto de la situación de endeudamiento de nuestra provincia y el costo salarial provincial. Saben ustedes que nosotros responsablemente seguimos los acontecimientos de los ingresos provinciales, el tema de lo que se destina para los sueldos de los trabajadores estatales, para el sector docente, que lo hacemos año a año y gobierno tras gobierno, o frente a cada uno de los gobiernos que se van sucediendo. El endeudamiento y el costo salarial provincial. Decimos, el endeudamiento de corto plazo de la provincia del Chaco ha sufrido durante el año 2024 y lo que ha transcurrido del año 2025 un acrecentamiento extraordinario y que no se corresponde con otros indicadores de la economía o de la administración provincial. De tal manera, las letras de tesorería pasaron de un tope de 30.000 millones a 140.000 millones, o sea, un acrecentamiento del 400%, en tanto que los adelantos de coparticipación de 29.000 millones a 120.000 millones, o sea, un 300%, mientras que el índice inflacionario del año 2024 alcanzó el 117,8% y en lo que corre del año 2025 un 10% aproximadamente. En tanto que el costo salarial o de personal, según el balance anual año 2024, fue menos de un 3,4% inferior a la inflación. A su vez, la deuda de largo plazo en dólares se licuó frente al índice señalado, dado que el dólar solo aumentó un 20% durante el año próximo pasado y se mantiene estable. Así, en enero del año 2024, los 31.500 millones de amortización e intereses del bono Chaco 24 en dólares representó el 29% de los ingresos automáticos provinciales. En febrero del año 2025, los 37.000 millones abonados insumió el 16,7% de dichos ingresos. En consecuencia, los motivos del creciente endeudamiento y la fragilidad financiera provincial responde a causas más profundas y están basados en la política económica nacional,
coparticipando a las provincias solo el 30% de la carga impositiva, con una drástica reducción en las transferencias no automáticas e inversión en los territorios provinciales y la caída de la producción y el trabajo, traducida en recesión y descenso en la recaudación relacionada con actividad y otras. Rechazamos las declaraciones ligeras sobre la problemática del endeudamiento provincial, que ha ocasionado un elevado costo financiero, tanto por las licitaciones de letras de tesorería como por los adelantos de coparticipación que son grabados, estos últimos, con un interés diario sobre saldos. Lo demuestra el balance del gobierno provincial del año 2024 citado, donde el rubro interés de la deuda creció un 28,3% por sobre la inflación, incrementando la dependencia del Estado provincial del sector financiero y del gobierno nacional. Ratificamos la oposición de la TECH a las injustas políticas aplicadas y o elaboradas en perjuicio de los trabajadores estatales, ratificando la continuidad de la inclaudicable lucha de la docencia del Chaco por la recomposición salarial que eleve el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación activos y jubilados de la provincia. Este documento lo hacíamos público en el transcurso de la semana pasada, de manera responsable, como decimos, habida cuenta del seguimiento que hacemos de cada uno de los acontecimientos de la economía, que tiene que ver precisamente con nuestros intereses, ¿no? Y sobre todo en lo que hace a la política salarial que se lleva adelante, que muchas veces se dicen cosas que no son, cuando se señala que el tan alto porcentaje se destina exclusivamente a sueldos, o cuando se dice no hay intereses prácticamente de la deuda o que es neutro. Bueno, definitivamente nos parece importante que se nos hable, decimos, o se nos informe a los ciudadanos como corresponde y en el marco de lo que tiene que ser, ¿no? Y lo anunciábamos también, vamos a dar a conocer esta charla o entrevista que se hacía a nuestro colega secretario adjunto primero de ATECH, que es quien está encabezando estas visitas y estas charlas con los colegas, particularmente de nivel secundario y de nivel terciario, en las distintas localidades y en el marco de la aplicación de las leyes 3895 y 3896, que definitivamente son de autoría de ATECH. Es una entrevista que le ha hecho la colega Aurora Acuña en su programa. A ver si... En Educación y algo más dialogamos con el profesor Raúl Collazo, secretario adjunto primero de ATECH. Buenos días, Raúl. Buenos días, Aurora. Buenos días a toda tu audiencia. Raúl, hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Es grato hacerle esta nota hoy. Bueno, te agradecemos porque fuera de reportaje estábamos hablando de los que parece que tenemos algo especial con la educación. Vamos a seguir trabajando hasta que nos digan de que, bueno, viene otra gente y, bueno, tenemos que irnos, pero nosotros parece que estamos enamorados de algo tan importante para todo ser humano, que es la parte educativa. Exacto. Raúl, y usted activísimo como siempre en lo que respecta al gremio. Recientemente estuvo ATECH, precisamente usted, dialogando con los docentes del departamento Bermejo acerca del proceso de titularización. Sí, Aurora, activo. Tratamos siempre de participar, ¿no es cierto?, de acá en el equipo que nosotros tenemos en nuestro sindicato, en la elaboración, pensando en el futuro, porque una de las cosas que siempre nosotros decimos que es una lástima que no ocurra, es que exista planificación. No tenemos
tendríamos que estar adelantándonos por lo menos 20 o 30 años. Pero lamentablemente esto no ocurre. Por eso en el día de ayer hemos concurrido también con los colegas de la seccional a visitar a los colegas. ¿Por qué? Porque estas dos leyes, que son la 3895 y 3896, fueron proyectos nuestros que fueron ideados allá en el 2014. Vos fíjate que hoy estamos hablando del 2025, ¿no es cierto? Mucho ya hace tiempo. muchos años, y que para muchos creían que era una utopía. Nosotros hablábamos de espacios focalizados para el secundario, hablábamos de investigación, capacitación, planificación, etcétera, para los docentes del terciario, y más de unos hasta se reían de nosotros, porque nosotros, ¿qué es lo que nosotros habíamos seguido en lo que está ocurriendo en la parte educativa? Han pasado muchos años, no tenemos concursos, o sea que la ley del Estatuto del Docente, la 647 hoy, realmente no se cumplía en lo que es los llamados a concursos. Entonces tenemos colegas que pasan más de 20 o más años pasaron sin llegar a algo que tan preciado que es cierta tranquilidad al ser titular. ¿Y por qué hablo de cierta tranquilidad? Porque nosotros hemos visto que con los cambios que tenemos, especialmente en el nivel secundario, donde hemos tenido la aplicación de la ley federal, con los polimodales, te recordarás, y en el caso ahora de la parte orientada, vemos que tenemos una estabilidad en forma continua en el nivel. O sea, los colegas, por más que hayan sido titulares, están con la espada de Damocles con el tema del artículo 21 que nosotros tenemos en nuestro Estatuto del Docente, donde no da garantía ni certeza laboral el ser titular. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que para muchos era llegar a ser titular y directamente ya ver, después de X cantidad de años, la lucecita de la jubilación, porque eso también, hablando con los colegas, vos ves, el colega que recién se inicia, por supuesto, no piensa en lo que es su jubilación, pero el colega que ya está más de 15 años, más o menos en el sistema, ya piensa que realmente ha cumplido una etapa o debe cumplir una etapa y después jubilarse. Pero tiene que tener certezas económicas y arribar a la jubilación. Y en el caso nuestro, fíjate vos, una de las cosas que por ahí le cuesta entender al resto de la sociedad, y por supuesto a veces a los colegas no lo analizan a fondo, que nosotros podemos tener 27 años de servicio con 11 meses, y si no te completas los 28 años de servicio, vos no te jubilas, no te vas a jubilar. Claro. Entonces, no tenemos indemnización tampoco. Vos podés haber trabajado 20 años en el sistema, vas a un concurso, te ganan las horas y directamente quedás en la calle. Entonces, todas estas cuestiones hicieron que pensemos en proyectos donde aparezca una palabra que le cuesta entender al gobierno que pasó y le cuesta entender al gobierno que hoy está en el gobierno de la provincia. Es hablar de estabilidad laboral. No el hablar de estabilidad como sinónimo de que, bueno, yo ya llegué acá y de acá no me mueve nadie. No. La estabilidad es con un proceso dinámico de formación continua que nosotros lo hemos pedido. Porque nosotros hemos pedido una formación continua que sea gratuita y en servicio y con carácter de obligatorio para el docente. Por eso es que cuando se plasmó esa idea, primera fue un proyecto que se transformó, no recordarás, en la ley 7616. De esa ley, solamente en la 3895, que es la ley para el secundario, se mantiene, ¿qué cosa? Se mantiene solamente los 3 artículos primeros. En los 3 artículos primeros, ¿de qué es lo que se habla? De estabilidad laboral. En el artículo 3 dice garantizar la estabilidad laboral. No habla de garantizar la titularidad del docente. Por eso teníamos discrepancias con el resto del arco gremial, que nosotros nunca pensamos en una titularización masiva. Sí hablamos de utilizar la titularización como una herramienta para lograr estabilidad. Pero la estabilidad con un marco similar a lo que fue la ley 5112, no sé si recordarás, que también fue un proyecto de ATECH y
hubiese mantenido esa ley, yo no me hubiese jubilado nunca, porque yo no hubiese podido ingresar nunca en el sistema. Y fue un colega que fue muy útil para el sistema, porque se reconvirtió, estudió, se capacitó y se jubiló hoy, y realmente eso le tenemos que contar a la gente. Por eso es que nosotros, con una idea que hay en algunos que creen ser más papita que el Papa y que interpretan según ellos lo que no escribieron, porque acá, vos sabés perfectamente bien, cuando se habla de una ley, se habla del espíritu de la ley. O sea que los que trabajamos, para este proyecto, trabajamos con una idea de estabilidad por fuera de lo que es el estatuto, porque el estatuto no da esa posibilidad. Y básicamente lo que nosotros, en el proyecto que ahora hicimos para reforzar la idea de estabilidad, ¿qué es lo que decimos? Que los colegas alcanzados por la ley 3895 o 3896 para el nivel superior no serán alcanzados por los efectos del artículo 21 de la ley del estatuto del docente. ¿Qué significa esto? Se cierra un curso y una división. ¿Qué es lo que pasa hoy con el estatuto? Te regalan disponibilidad. Esa disponibilidad es de un año con goce de haberes, medio año sin goce de haberes, y si no te lo ubicas, ¿qué es lo que pasa? Y te vas a tu casa a pesar de haber sido titular. Y hoy se suman los cambios curriculares, etcétera, que han dejado a muchos docentes sin competencia de título. Docentes para los niveles donde están. Fíjate vos que se han otorgado títulos donde los docentes, sin haber ido a dar un día de clase, ya su título ha perdido competencia. Así es. Entonces, fíjate por la gravedad de eso. Entonces, disculpame hacer la pregunta que quieras, simplemente te lo quería. Bueno, hasta allí, digamos, donde se explica cuál es el sentido, lo dice Raúl en la nota. El otro domingo, porque estamos sobre el final del programa, el otro domingo vamos a reiterar la nota y de manera completa, pero hace hincapié y explica cuál es el sentido de este proyecto complementario que hemos planteado a la Cámara de Diputados, complementario a las leyes de estabilidad laboral, precisamente para que se cumpla con el espíritu de las mismas, ¿no? Con la garantía de la estabilidad laboral a los colegas en el marco de ambas leyes y no con la aplicación de lo que tiene que ver con el artículo 21, porque son leyes que están por fuera del estatuto, son leyes especiales que tienen como objetivo justamente la estabilidad laboral de los colegas que venían desestabilizados. Estamos sin tiempo, les agradecemos mucho la atención y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el domingo que viene.